Como se ha mencionado el tema de accidentes de tránsito en la muerte de causa externa, a continuación pedimos al doctor cirujano dentista señor Joel Collazos Carguay que por favor se haga cargo del siguiente tema. El cirujano dentista Joel Collazos tiene estudios de maestría en Administración de Servicios de Salud de Gestión Pública y es jefe de equipo de la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Tiene una segunda especialidad en Seguridad Vial y es coordinador nacional, ha sido coordinador nacional de datos del Informe Mundial de la OMS del año 2013 al año 2015. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a la Academia, doctora Lucy López, y a todos ustedes, doctores. Un alto honor poder acompañarlos el día de hoy. Voy a tratar de enfocarme en el tema que nos habían alcanzado, lo que es lesiones y muertes por accidentes de tránsito en Lima Metropolitana. Pero antes quería hacer primero un repaso de algunos aspectos como para entender quizás qué está pasando en este problema, ¿no? Y un primer punto era la individualidad y la sociedad, definitivamente, ¿no? Creo que el ser humano vulnera también su salud no solamente desde el aspecto individual, sino desde el aspecto de la sociedad que forma parte de su individualidad. Y nosotros vemos el problema de diferente forma. Cada sector que involucra el tema de seguridad vial ve de diferente forma el problema, ¿no? Nosotros desde salud pública lo vemos hacia lo que viene a ser las lesiones y las muertes, el interés hacia lo que es la preservación de la vida. Pero cuando uno conversa, por ejemplo, con las municipalidades y con el sector transportes, su problema para ellos es el sistema de transporte y tránsito, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a mirar, por ejemplo, estas fotos, señalamos siempre, ¿no? ¿Cómo no puede haber lesiones y muertes cuando tenemos un sistema de este tipo? En donde hay desorden, diferentes tipos de vehículos, diferentes flujos de movilidad, ¿no? Y con audaces modos de transporte en diferente tipo, ¿no? Y la percepción de nuestra ciudadanía va hacia ese lado, lo que es principales problemas que afectan la calidad de vida, el transporte público lo consideran uno de los principales. Y esa es una parte del trabajo desde salud que tenemos que ver, ¿no? Miran el sistema de transporte, el tráfico, el estrés que se genera por todo ese proceso, pero a veces las muertes y lesiones solamente cuando hay en gran cantidad aparece como una noticia. Cuando un bus o una empresa de transporte cae y mueren 15, 30 personas, recién es noticia. Cuando todos los días hay accidentes de tránsito y hay muertes y hay lesiones por este tipo de eventos. Entonces este es un resumen nacional, digamos, ¿no? De lo que tenemos verdaderamente de impacto. Del 2013 al 2018, 49.923 muertes, 215.905 años de vidas perdidos en salud. ¿Por qué? Porque gran parte de las muertes y lesiones se producen en gente joven, como señalaba hasta cierto punto, población económicamente activa, y a partir de 25 años hasta 29, según lo que tenemos data de la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, es el centro. 25 a 29 años es la mayor cantidad. Eso explica por qué tiene esta gran cantidad de años de vida perdidos en salud. 3% de la población con discapacidad ha sido generada por accidentes de tránsito. Y aproximadamente un cálculo de 1.64% es el costo del Producto Bruto Nacional Interno, el costo de los accidentes de tránsito. Entonces estamos hablando del impacto, corroboramos lo que señalaba el doctor Cabero, 76% de las muertes relacionadas al sexo masculino. Entonces los datos son verdaderamente gruesos. Hay un punto que creo que es importante tocarlo. En los sistemas de información que tenemos a nivel del Perú relacionado a lo que es lesiones por accidentes de tránsito, no están interactuando, por un lado, y por un segundo lado tenemos mucho, como decía el doctor Cabero, problema en la información, mucho sesgo, mucha mala información que no nos termina a veces de determinar plenamente el problema.
Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema de vigilancia, de control del CP, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control del MINSA, el cual la data que tenemos es de hospitales, del Ministerio de Salud, principalmente. No tenemos data de clínicas particulares, no tenemos data de sanidades y tampoco de salud. Principalmente nuestra data está centrada en los hospitales del Ministerio de Salud a nivel nacional. Va a variar el dato de acuerdo a la notificación. Hay hospitales que tienen muy buena notificación y cuando hacemos una comparación con la policía, hay regiones en donde tenemos mejor información que la policía y hay regiones en donde nuestra información no es tan buena, producto de justamente ese tema. Por poner un ejemplo, mientras nosotros tenemos 216 lesionados en Huancavelica, la policía reporta 50. O sea, a veces hay esa diferencia que es bastante grande. Entonces, bajo esa mirada, ese era un punto de ver la información, un punto importante de ver lo interesante y el otro punto débil que tenemos en el sistema de información es el mecanismo de recolección de datos. Policía no lo tiene sistematizado, es paloteo y Excel. Nosotros sí tenemos un sistema y hay una ficha de recolección, pero una de nuestras fuentes es policía, la denuncia policial. Entonces ahí viene una debilidad, ¿no? Con el Instituto de Medicina Legal hemos tenido alguna coordinación alguna vez, también tenemos ahí a veces, deberíamos tener la misma cantidad de muertes, por ejemplo, y no la tenemos. Justamente porque el certificado de función debería ir a ambas instituciones, sin embargo no llega a ambos lados igual. Entonces nuestra información no está articulada y vamos a encontrar diferente en esa figura. Pero un punto también que me parece importantísimo resaltar es el financiamiento de la atención. Vean el porcentaje, a pesar de que tenemos un seguro obligatorio de accidentes de tránsito en nuestros hospitales, hay un porcentaje de pago de bolsillo bastante grande. 30% el 2013 y el 2019 estamos alrededor ya de incrementando un 42% de pago de bolsillo de las víctimas. O sea, hay accidentes de tránsito que debería cubrir el SOAT del vehículo. Sin embargo, no lo está terminando, en algunos casos no lo está cubriendo bien y en otros casos no está alcanzando el monto, porque hay un monto específico. Entonces ese es otro punto interesante. Igual acá vienen, ahí tenemos datos en vacío que habría que mirar. Entonces, por regiones, para centrarnos en Lima, ¿por qué es importante mirar Lima? Lima representa el 55% de accidentes de tránsito de todo el país, Lima metropolitana. O sea, si trabajáramos solamente en Lima todos los mecanismos de prevención, podríamos reducir muertes y lesiones. Si comparamos con otras regiones, ahí ustedes pueden ver, nos sigue aquellas que tienen los factores de riesgo más altos, es decir, más vehículos, más población, más vías asfaltadas, son las regiones en donde generalmente vamos a encontrar más accidentes, ¿no? Y aquellas que tienen un poquito más dificultad, menos de estos factores, van teniendo menos cantidad de accidentes en los años. Esta es la data de la Policía Nacional. Este es un concentrado del 2014 al 2018. Pero generalmente en los años, el porcentaje es casi igual. Siempre superamos el 50% de Lima metropolitana. Entonces, cuando vemos la causalidad, ¿por qué ponía esta lámina? Cuando vemos las causalidades de los accidentes que nos da la policía, vemos exceso de velocidad, imprudencia del conductor, ebriedad del conductor y la conclusión es factor humano. Generalmente, ¿no? Es problema humano y lo centramos en la educación, decimos. Es un problema de educación, un problema de cultura. Y pensamos, y creo que todos vamos a coincidir en que estamos viendo solamente la punta del iceberg. Retornando a la foto inicial que les mostraba, con una desorganización del sistema, en donde hay mucho tipo de vehículos que circulan en un mismo espacio territorial, con antigüedad de vehículos, con mal estado de vías, no señalizadas o no semaforizadas, o conflictos de flujos. Si nosotros somos peatones siempre, por ejemplo, hay vías en Lima en donde tú no puedes cruzar una calle, porque los carros hacen todos los giros posibles. Y el peatón, a pesar de tener luz verde en el semáforo, le es difícil circular o cruzar. Entonces, servicios de transporte
Deficiente sanción y fiscalización, autoridad y liderazgo. El problema es comportamiento, es correcto, pero también tenemos una deficiente sanción y fiscalización. No hay una autoridad y un liderazgo en este tema a fin que posibilite un cambio, y tenemos un tema en los factores de riesgo vehicular y vías que nos altera el proceso. Entonces, viendo un poco todo el panorama, un primer problema es la autoridad. Otro problema, los factores de exposición. Este es Lima, por ejemplo. Ustedes han escuchado de Pasamayito, que está uniendo San Juan del Lurigancho con Comas, a través de los cerros por la misma población, y en donde ya está circulando gran parte de población. Cantidad de vehículos, infraestructura y movilidad, ¿no? Nuestro sistema todavía está mirando primero a los vehículos particulares cuando la estructura de la movilidad dice que los peatones son primeros. Factores de riesgo, velocidad, alcohol, el uso de cinturones, el uso de casco, el uso del celular ahora actualmente. ¿Cómo están estos factores de riesgo en la ciudad? Y estos factores de mitigación, ¿no? Producido el accidente, lo que es los primeros auxilios y el sistema de atención rápida de urgencias. Lima es una metrópoli. Hablamos aproximadamente de 9.320.000 personas distribuidas en los diferentes Limas, centro, sur, este. Lima Norte, quizás la más poblada, con una división política de 43 distritos y una PEA de 4.371.000 aproximadamente. Los cuales, ¿por qué es importante este dato? Se movilizan en nuestra ciudad. Es una gran cantidad de personas que se movilizan. Y viendo los factores de riesgo, ahorita tenemos dentro de Lima Metropolitana la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, que ha sido este año instalada. Esta autoridad supuestamente es la que va a liderar el proceso de transporte a nivel de Lima. ¿Qué problema teníamos en Lima Metropolitana? Tenemos buses o micros de Callao que entran a Lima, autorizados por Callao. Tenemos buses autorizados en Huarochirí que ingresan a hacer servicio a Lima. Tenemos mototaxis en cantidades que no están, que se dan las autorizaciones sin controlar. Tenemos limitaciones en la señalización. Si ustedes quieren señalizar una vía o una semaforización, hay problema en las vías porque, por ejemplo, Jesús María no puede poner un semáforo en la avenida Salaberry, porque es una avenida que judicialmente pertenece a es una vía provincial. Si Jesús María pone un semáforo o pinta una señal en la avenida Salaberry, puede ser denunciada como usurpación de funciones, porque no le corresponde ese tramo de vía, esa vía le corresponde a Lima Metropolitana. Entonces, las grandes vías, Salaberry, Arequipa, Arenales, pertenecen a la Municipalidad de Lima. Entonces, por eso es limitado a veces, imagínense todo lo que tiene que señalizar Lima como vías principales. Por eso a veces es elefantiásico el hecho que se cambie una vía o se mejore una vía en un territorio de este tipo. Entonces, lo que se busca con esa ATU es mejorar todos esos aspectos, que sea una sola instancia la que autorice, por ejemplo, las vías de transporte, las vías de tránsito, los taxis, etcétera, etcétera, ¿no? Y unifique el metropolitano, que unifique el metro de Lima, porque ahorita son dos instancias distintas. El metro de Lima pertenece a transportes, el metropolitano a la Municipalidad de Lima, cada uno con un diferente modo de recaudación, diferente modo de tarjetas. Y en los factores de exposición, vean, ¿cómo se moviliza Lima? 75% en transporte colectivo, 15% de manera individual, 7% ya está utilizando la bicicleta, lo cual para salud a lo menos nos interesa un montón porque nos ayuda a promover la actividad física, pero también estamos en un medio en donde se puede incrementar accidentes de tránsito. Entonces tenemos las horas de movilización en comparación, el 37% de limeños manifiesta su trayecto, ¿cuánto tiempo demora en viajar? Vean, 42% menos de 30 minutos, 32% de 30 minutos a una hora, 3% de 2 a 3 horas dentro de Lima, en un carro. Entonces, eso manifiesta todo lo que es ahorita movilizarse en Lima. Distritos a los donde más se dirigen los limeños, Cercado de Lima, 14%, 8% San Juan de Lurigancho, 6% a 4%. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando veamos las estadísticas vamos a ver que estos son distritos en donde hay mayor cantidad
de accidentes y lesiones. Y algunos datos sueltos relacionados a vías y vehículos, ¿no? Por ejemplo, la línea 1 está moviendo aproximadamente 8.922.512 pasajeros por mes. Metropolitano, 109.649.676 ingresos al sistema. Por eso, todo esto es lo que lleva a Lima a ser una ciudad a tener en cuenta en este tema, ¿no? 392.863 pasajeros en el año que vienen del extranjero, circulan a nivel nacional. 147 kilómetros de ciclovías, 14.840 es la flota de transporte público. Miren la flota comparado con cuántos millones hablábamos de población económicamente activa, 14 millones, que se divide entre flota, entre metropolitano, entre línea 1, los taxis, 200.000 taxis, de los cuales 44% están registrados. Alta informalidad. 68% son vehículos mayores y 46% de los vehículos de Lima son vehículos menores, llámese mototaxis y motos. 46%. Entonces, esos son los factores de posición. Y en los factores de riesgo, es claro, 27% Lima Metropolitana de los accidentes había un empate. 27% es por exceso de velocidad, 27% por imprudencia del conductor. Ebriedad del conductor ha reducido hasta un 6%. Ahí habría que hacer el análisis si la ordenanza a la hora segura nos está ayudando en ese proceso, porque inicialmente teníamos hasta un 13 a 14% años atrás. Ahorita estamos llegando a un 6%. La ordenanza de la hora segura de Municipalidad de Lima limita el expendio de alcohol en determinadas horas. Eso está ayudando de alguna forma y el problema es que no todos los distritos lo están implementando cuando es una ordenanza provincial. Vemos cinturones de seguridad. El conductor, 73% de conductores lo utiliza, 26% no. Pasajero, el pasajero al costado, 30% lo utiliza, 69% no. Y el resto de pasajeros, pues prácticamente nadie lo utiliza. Y también interesante ver el porcentaje, vean, 96% en Lima Metropolitana el conductor usando el celular, 3% ya se está identificando, ¿no? Aproximadamente 3% de conductores. Esta es una data que se hizo el 2014 en un estudio del Consejo Nacional de Seguridad Vial. En ese momento todavía estábamos empezando la era de celulares aproximadamente, ahora es mucho más. Uno puede ver claramente cómo ya los conductores utilizan el celular para ubicarse, para llamar, hasta el handfree para poder hablar por teléfono. Entonces, esta data muy seguramente ha cambiado, ¿no? Y en los factores de mitigación, un problema es que no tenemos una única central de emergencias. Tenemos diferentes números de emergencia. Ahora tenemos el SAMU, el 106, seguimos con los bomberos, con las 105 la policía. Para tener una perspectiva de cuántos accidentes se dan, miren, este es 14 de agosto, desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la mañana, 6 accidentes a nivel de Lima. En solamente una madrugada, ¿no? Tenemos el SAMU y los hospitales. El gran problema en los factores de mitigación es el tiempo de respuesta rápido y la posibilidad de atención en una emergencia. Hace unos años atrás, no sé si se acordaron, un accidente que hubo en el Cerro San Cristóbal, que se cayó un bus, 30 pasajeros heridos y colapsó todo el sistema de emergencia de Lima, porque no había dónde llevarlos, todas las camas estaban ocupadas. Entonces, si un accidente de esa magnitud, imagínense una magnitud mucho más grande. Entonces, esos son parte de los problemas. Y entrando ya al tema en sí, a nivel de Lima Metropolitana, en 2018, 749 muertes por accidentes de tránsito. Unas 100 más aproximadamente de la que registraba el Instituto de Medicina Legal. 26.316 lesionados por sucesos de tránsito. Si lo vemos en hombres, como señalaba, en resumen, 75% de muertes son en varones, 61% de las lesiones en varones, principalmente prevalencia masculina. A mí lo que me llamó la atención, más allá de la PEA, que hablábamos entre 25 y 29 años, 30% de las muertes son en menores de 30 años.
Hablamos de adolescentes, niños y jóvenes, 30%. Y cuando vamos a lesiones, 50% de los menores de 30 años lesionados. Entonces estamos hablando, ahí entra la explicación de los años de vida perdidos en salud, ¿no? Estamos hablando de jóvenes, adolescentes que sufren a veces lesiones discapacitantes y cuántos años de vida le queda. Igual al joven, padre de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos datos para nosotros son bastante delicados y que evidencian un gran problema en lo que es la movilidad, principalmente de menores de edad. Cuando vemos la caracterización de los accidentes, lo que les señalábamos, 27% exceso de velocidad, imprudencia, 6% alcohol. ¿Qué vehículos están más involucrados? Como son vehículos mayores principalmente, transporte público, transporte privado. Avenidas es el lugar en donde más se producen los accidentes. Principalmente son choques, pero hay un 16% de atropellos. Estos generalmente son los que más gravedad de lesiones dejan. ¿Cuál es la hora más común de accidentes? Entre las 4 a las 10 de la noche, en donde más accidentes se producen. Y principalmente fines de semana, entre viernes y sábado. Por distritos, si vemos Lima metropolitana, primer lugar, Cercado de Lima. ¿Se acuerdan que mencionábamos una diapositiva donde más se moviliza la población hacia Cercado de Lima? Hacia Cercado de Lima es el primer distrito con mayor accidentalidad, según lo que tenemos en la base de datos del Ministerio de Salud, ¿no? Ate, Puente Piedra, Comas, San Martín de Porres, Villa María, estos son los 15 distritos con mayor incidencia de lesionados entre el 2012 al 2017 como suma periódica. Ahí están los 15 primeros. Cuando vemos, como les decía, me llama siempre la atención el tema de los atropellos. Ahí no es Lima el primer lugar, es Ate el primer lugar. El lugar donde hay más atropellos. Seguido de Lima, Puente Piedra, otro distrito donde hay gran cantidad de atropellos a pesar de la reducción. Es uno de los principales distritos con mayor cantidad de muertes y los que ustedes pueden ver seguido, ¿no? Y un dato también que me parecía interesante es ver quién sufre más lesiones, el conductor, el peatón, el pasajero, y varía de acuerdo a cada distrito. El conductor se afecta más en Miraflores, en Surquillo, en Surco. Y los pasajeros en Ancón, por ejemplo, vean. En Lima, en Lurigancho, Chosica. Y los peatones, ahí podemos ver, en La Victoria, vean. Surquillo. Y tiene que ver quizás con la movilidad o los espacios territoriales que podamos encontrar en cada uno de sus distritos. Entonces, eso nos lleva a concluir que cada territorio tiene que conocer un poco, creo que es universal la idea, cada territorio debe conocer qué mecanismos de prevención o qué planes debe utilizar para poder desarrollar de acuerdo a la información. A veces queremos pensar que hacemos alcoholimetría, por ejemplo, pero de repente si en ese distrito la mayor cantidad de lesiones es peatones, no sería el tema de alcoholimetría, habría que mirar otro tipo de intervención. Las lesiones que se producen en el organismo según la data, ahí también tenemos a veces una dificultad porque no siempre se utiliza el CIE-10 relacionado a accidentes de tránsito. Generalmente hay a veces, este es un esfuerzo que se ha ido haciendo tratando de que se logre gisear de esta forma utilizando el CIE-10 de traumatismos y ahí podemos ver un poco cómo se dividen, ¿no? Las lesiones múltiples principalmente, 46% de ellas, traumatismos de cabeza, un 28%, y de ahí sucesivamente se va reduciendo la notificación. Y esta es una experiencia de trabajo que del 2016 hicimos del Hospital Loaiza para conocer cuántas víctimas de accidente de tránsito puede atender un hospital. El Loaiza, si tenemos Cercado de Lima, que es en donde más se producen accidentes, pedimos al Loaiza el registro de un año de sus víctimas atendidas a través de la oficina de seguros y encontrábamos el reporte de 620 víctimas de accidentes en el Hospital Loaiza, 52% varones, 1.815 días de hospitalización en total.
en ese año, 2016. Y en costos hablamos de que todas esas víctimas sumaron un costo de 488.000 soles, divididos por atención, exámenes de laboratorio, imágenes, medicamentos, hospitalización y otros procedimientos, siendo el que más tributaba el tema de medicamentos. De ellos, 335 casos por AFOCAT, 284 casos por SOAT, porque hay dos tipos de seguro que lo cubre. Este tipo de seguro, que es el AFOCAT, está relacionado más con empresas de transporte público y es con quien los hospitales tienen muchos problemas a veces para poder cobrar el costo de los gastos. Entonces, el sistema en sí, como les señalaba, por ejemplo, no tenemos un sistema en el Ministerio de Salud que recoja esta información de todos los hospitales. Por eso a veces cuando hablamos de costeo tenemos estimaciones, no tenemos datos directos. Quien tendría que tener esos datos sería el seguro, por ejemplo, el SOAT, pero no lo registra cada empresa aseguradora por su cuenta. Y por el tema de AFOCAT no se hace ese registro. Entonces hay una debilidad en la recolección de información de costos de atención, que serían los costos directos que nos posibilitan cambiar, por ejemplo, el tarifario SOAT que tienen nuestros hospitales, el cual no ha sido actualizado desde 2005. Para reducir accidentes, estas son las vías, estos son los flujos. Hay intervenciones de costo-efectividad simplemente cambiando el flujo en una vía. No sé si se acordarán, hace un tiempo atrás Javier Prado se señaló prohibida la vuelta a la izquierda. Una intervención de ese tipo reduce hasta un 30% accidentes de tránsito, simplemente prohibiendo el voltar a la izquierda, ¿no? Uno va a México y hay partes de la ciudad en donde tú, peatón, puedes caminar de frente porque no hay posibilidad de giros. Entonces, ¿qué te dice la ciencia después de todo el estudio que se ha hecho en accidentes de tránsito? Que el ser humano siempre puede cometer error, pero el error no le puede costar la vida. Entonces, si un peatón se descuida, puede sufrir un atropello por la cantidad de posibilidades de que tiene el vehículo de doblar. Pero si le das al peatón la seguridad de cruzar sin tener esa figura, vas a reducir una posible lesión o una posible muerte. La infraestructura juega un rol bastante importante en la protección de la vida. En Suecia, que es la visión cero, lo que se ha trabajado años atrás, potenciando la infraestructura posibilita la reducción de las muertes. Y ese es un alcance de lo que se trabajó años atrás, buscando que las municipalidades ubiquen sus puntos críticos de accidentes de tránsito y estudien los flujos de peatones y conductores. Este era uno de los puntos más álgidos en ese año, ¿no? Cruce de Wilson con lo que viene a ser 9 de diciembre, si más no me equivoco, es Colón. Wilson con Colón. Y así sucesivamente ellos puedan estudiar. Este era Tacna Emancipación, otro cruce bastante álgido, con gran cantidad de personas. Y era la idea de proteger con la infraestructura a la víctima y hacer todo un sistema de prevención integral, ¿no? Muchas gracias. Disculpe más bien el tiempo. Muchísimas gracias por su exposición, doctor Collazos.